Bueno, hoy quería hablar sobre Mario Bunge y si sabe o no de psicoanálisis. Bueno, Mario Bunge lo voy a presentar para los que no lo conocen. Básicamente es un físico y científico que reside, y filósofo también, que reside en Canadá, pero es argentino, ¿no? Desde hace muchos años reside en Canadá y es uno de los principales críticos del psicoanálisis. Es un acérrimo enemigo del psicoanálisis, ¿no? Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿sabe de psicoanálisis? Porque por lo que yo veo y por lo que yo leo de él y las críticas que hace, me parece que no sabe nada, o muy poco. Veamos. Para saber de psicoanálisis no basta con leer la teoría. Para saber de psicoanálisis hay que pasar por tres pilares básicos de la formación del psicoanalista. Por supuesto, hay que estudiar la teoría, por un lado. Además hay que hacer la experiencia del inconsciente, es decir, analizarse, porque eso es fundamental para saber el psicoanálisis, porque la teoría solo no alcanza, si uno no pasa por la experiencia, que vendría a ser como la práctica nuestra. En el psicoanálisis la experiencia del inconsciente es nuestra práctica, ¿no? Ahí es donde podemos ver cómo funcionan los conceptos, la teoría y todas las articulaciones teóricas que están en juego, cómo cobran vida en la sutileza de las conductas o los comportamientos o de la dinámica de nuestros sentimientos, ¿no? Y también de nuestras cuestiones conscientes e inconscientes. Bueno, toda esa dinámica se puede corroborar a través de nuestra propia experiencia analítica en el diván. Y otra pata más del trípode de la formación del psicoanalista es la supervisión de los pacientes, una vez que ya está en ejercicio el analista, con un analista de más experiencia, ¿no? Bueno, esas son las tres básicas partes de la formación. Ahora, Bunge, de esas tres le podemos atribuir a lo sumo una, la teoría, ¿no? Porque con su psicofobia no creo que haya pasado por el diván. Me parece que lo único que tiene es la teoría, ¿no? Y por supuesto tampoco analizó a nadie porque no es psicoanalista, por lo tanto solo tiene la teoría, que sería un 33%, teorizando un poco o haciendo una especie de reduccionismo de la formación del analista. Solo un 33%, que incluso si tenemos en cuenta su psicofobia, su animadversión contra el psicoanálisis, probablemente ese tercio no sea un tercio, sea una sexta parte, ¿no? Sea menos todavía. Es decir, que cualquier hijo de vecino que se haya analizado un tiempo considerable, se podría decir que sabe más que Bunge de psicoanálisis, porque al menos completó una pata de las tres, el 33%, y Bunge no tiene ni siquiera esa. Está bien, el de Bunge es un saber erudito, académico, y el del hijo de vecino que dije recién sería un saber más burdo, más intuitivo, más a su manera. Pero en el fondo, y a la hora de la verdad, seguramente podría dar más cuenta y podría ubicarse mejor en torno a las cuestiones psicoanalíticas ese hijo de vecino que Bunge, con toda su sapiencia y con todo su recorrido. Esa es mi hipótesis. Y esto se corrobora un poco con las críticas que él hace, que son casi infantiles, burdas. Los psicoanalistas no tienen en cuenta las críticas de Bunge, casi no las contemplan, porque son totalmente refutables. Nada más que son pocos como yo que por ahí se enganchan con esto y tratan de hacer ver al público que esto no es así. No por Bunge, sino porque lo que me preocupa a mí es que esta formación que intenta hacer de la gente, Bunge y muchos críticos del psicoanálisis, de alguna manera, formación entre comillas, de alguna manera puede hacer que después termine mucha gente cerrándose a esta posibilidad, a esta opción que es muy válida y muy efectiva para mucha gente, y termine medicada de por vida con la psiquiatría científica, que también es buena y loable, pero a veces se medicaliza demasiado a gente que podría muy bien remover sus cuestiones mediante un tratamiento psicoanalítico que es más inocuo en el sentido de la intervención en el cuerpo, ¿no? En el sentido de la intervención mediante pastillas y todo ese tipo de cosas.
Bueno, siguiendo con Bunge, quería decir que Mario Bunge, en su libro Crisis y Reconstrucción de la Filosofía, intenta refutar el complejo de Edipo y escribe lo siguiente: la hipótesis acerca de la sexualidad infantil es falsa. El centro del sexo es el hipotálamo y en los niños no está aún completamente desarrollado. Como muchas otras veces, Bunge comete un grosero error, ¿no? Confunde sexualidad infantil con genitalidad adulta. La genitalidad adulta es el punto de arribo de un proceso sexual y de placer y de búsqueda de placer que pasa por varias etapas en la fase infantil, y que son la fase oral, la fase anal y la fase fálica. Y después viene un periodo de latencia en donde al final convergen en las pulsiones parciales, las experiencias parciales y toda la cuestión vinculada al placer y a la sexualidad en la sexualidad adulta, en la genitalidad adulta, que es la culminación de un proceso. Pero Bunge no puede distinguir esto porque para distinguir este tipo de cosas necesita adentrarse en la teoría psicoanalítica y en la sutileza de las palabras y de los conceptos, que muchas veces se usan palabras corrientes, pero que no significan lo que el uso corriente se le da a la palabra, sino que tienen significados muy apropiados, ¿no? Además hay una relativización de todas estas cuestiones que solo desde adentro se puede ver. Desde afuera puede sonar como algo más absoluto, que es lo que le pasa a Bunge, ¿no? Bunge un poco comete ese error, que no es solo Bunge, hay muchos críticos de psicoanálisis que cometen ese tipo de errores. Bueno, decía, desde la teoría del desarrollo psicosexual, la sexualidad trasciende el sentido copulativo del término y podemos dividir dos etapas, la sexualidad infantil y la sexualidad plena. La sexualidad infantil está relacionada con la fantasía y con la búsqueda del placer. Muchas satisfacciones del niño son en relación a su madre, ¿no? Así él obtiene placer en el contacto físico y afectivo en el acto del amamantamiento, por ejemplo. Luego comienza a distinguir entre el placer de la succión en sí misma y el placer de la nutrición. Por eso es posible entretenerlo con el chupete, porque de alguna manera la nutrición que estaba en juego, que parecía que estar en juego fundamentalmente para que él chupetee, se puede separar, porque él obtiene el placer por la succión en sí misma y por la nutrición. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces la cuestión instintiva de la nutrición se separa de la búsqueda de placer absoluta o total, que es el chupeteo del chupete, u otra cosa también puede ser, dado que es una fase oral y generalmente el chico conoce el mundo en cierta forma por la boca, ¿no? Va metiéndose todo en la boca. Es una fase de exploración con la boca. En cambio, la sexualidad plena se obtiene o se arriba luego de la declinación del complejo de Edipo y de la posterior etapa de latencia, ¿no? Que habíamos dicho recién, en donde las pulsiones parciales se integran y dan paso a la etapa genital y a la elección de objeto. Y entonces, reitero, esta es la confusión de Bunge cuando no puede ver todas estas sutilezas vinculadas a la sexualidad y a la búsqueda de placer que acabo de describir. Él las reduce a una cuestión puramente orgánica y química con el hipotálamo, que es el centro del placer o el centro del sexo. Y claro, desde esa perspectiva el hipotálamo no está tan desarrollado en la edad infantil, y él invalida la teoría de la sexualidad infantil de Freud y del psicoanálisis, porque el hipotálamo no está lo suficientemente desarrollado en la infancia. Es una falacia total, es absurdo, es hasta increíble que una persona del nivel académico de Bunge, aunque sea tan irresponsable de decir cosas como esta. Realmente es tremendo. Yo creo, es más, creo que esto se hace un poco para desprestigiar el psicoanálisis, casi sin mirar tanto si está bien dicho o mal dicho, porque me parece que muchos, no sé si Bunge, ¿no?, pero muchos críticos del psicoanálisis apuntan más a la gente común que al nivel académico, porque en el nivel académico es fácilmente refutable lo que dicen, pero no les interesa eso. A muchos les interesa
la gente, porque en cierta forma es donde apuntan los interesados, ¿no? Especialmente las corporaciones de los fármacos, apuntan ahí, ¿no? Ahí a que la gente empiece a concebir otro tipo de causalidad para sus dolencias psíquicas, ¿no? Si empieza la gente a ver que hay cuestiones orgánicas, cerebrales y nada más, y bueno, va a demandar medicinas genéticas o fármacos y algo por el estilo. Ni se le va a ocurrir pensar en que puede haber una cuestión vinculada a la palabra o al lenguaje en juego, ¿no? O sea, es una cuestión de intereses, fundamentalmente, y sabemos que los intereses de las grandes empresas y las corporaciones de los fármacos son muy abultados, y bueno, muy bien pueden promover este tipo de ideologías casi planetarias, ¿no? Para desacreditar ciertas disciplinas y fomentar otras.